Soy Izumi Foraste, autora del libro El secreto japonés del yoga facial. También tengo un canal de YouTube que se llama Izumi Japanese Beauty and Lifestyle, en el que muestro consejos de belleza japoneses y también de bienestar. Y hoy tengo la suerte de estar con la doctora Sandra Vázquez de Barna Clinic, que nos ayudará a resolver algunas dudas sobre la parálisis facial. Hola, buenas. Bueno, yo soy Sandra Vázquez, doctora especialista en medicina física y rehabilitación y también médico estético. Y me dedico fundamentalmente a la patología facial, sobre todo parálisis facial, cáncer de cabeza y cuello y estética facial. Suelo recibir muchísimas preguntas sobre la parálisis facial. Desde que subo vídeos en mi canal de masajes faciales, he recibido muchas preguntas sobre si estos masajes ayudan. Y después, a raíz de mi libro El secreto japonés del yoga facial, siempre me preguntan que si estos ejercicios pueden ayudar. Una de las últimas personas que me contactó me dijo que había pasado un tumor cerebral y a raíz de esto llevaba 3 años con parálisis facial y tuve la suerte de que justo cuando estaba buscando información para este vídeo, me contactó una paciente de Sandra que me comentó que le había recomendado mi libro y algunos de mis vídeos. Entonces me puse en contacto con Sandra para ver si nos podía solventar estas preguntas tan frecuentes que suelo recibir. Yo me imagino que la mayoría de la gente que va a ver este vídeo ya tiene alguna noción sobre la parálisis facial, pero si nos puedes explicar brevemente de qué se trata. Como sabéis, la parálisis facial es una parálisis del séptimo par craneal, que es la más frecuente de los nervios motores. Y el tipo más frecuente es la parálisis tipo Bell o idiopática, que se produce de forma brusca y espontánea y no se sabe muy bien la causa, ¿no? De causa desconocida. Es una enfermedad que va a producir déficits funcionales, pues como dificultad para el cierre ocular, dificultad para realizar el movimiento de la sonrisa. Esto le provocará que no pueda mover bien los músculos de alrededor de la boca, pues dificultad para hablar, para comer. Lo que haremos como tratamiento rehabilitador va a ser reeducar estos movimientos. Es importante saber las fases por las que pasa esta parálisis facial, porque dependiendo de cada fase haremos un tratamiento u otro. La parálisis facial, pues como he comentado, es un problema funcional, pero también asociado a un problema estético. Los pacientes que sufren este tipo de afectación también van a tener una afectación en la autoestima porque no quieren mirarse al espejo, porque no se reconocen, porque han perdido la expresión facial y pierden su identidad. Es importante pues empoderar a estos pacientes y sobre todo acompañarles durante todo el proceso porque ellos van a tener que hacer mucho trabajo también por su cuenta en domicilio, les vamos a ir dando pautas. El yoga facial en este caso es importante porque también les transmite el hacer estos ejercicios de forma pausada, suave, ser disciplinados y hacerlos pues cada día un poquito sin llegar a fatigar estos músculos. Creo que me has contestado la siguiente pregunta ya, pero es la pregunta que más recibo, que es si los ejercicios de yoga facial pueden ayudar realmente a la recuperación de la parálisis facial y cómo lo hace. El yoga facial, pues, tiene numerosos beneficios, tanto a nivel físico como a nivel mental. A nivel físico, pues, lo que vamos a encontrar, sobre todo, va a ser a fortalecer la musculatura. También vamos a mejorar el flujo sanguíneo y el drenaje linfático. Esto va a hacer que los pacientes, los músculos que tengan más hipertónicos, les va a ayudar a relajarlos y los músculos que no tienen movimiento, lo que vamos a hacer es estimularlos un poco, dependiendo de la fase en la que estemos. La parálisis facial pasa por tres fases. La primera fase es una parálisis facial flácida, en la que la hemicara afectada está totalmente caída, no hay nada de movimiento. Entonces, todo el movimiento lo hace la hemicara sana. Entonces, cuando hacemos alguna expresión, sonreímos o queremos cerrar los ojos, la hemicara sana actúa con mucha fuerza porque se lleva todo el movimiento y tira de la hemicara afectada. Entonces se produce como un patrón rotador. Lo que hay que hacer en esta fase es no estimular demasiado con ejercicios estas zonas porque
sino elongamos todavía más los músculos del lado afectado, porque no se mueve, entonces tiramos de ellos hacia el lado sano. Si hay mucho patrón rotador y hay mucha hipertonía y con ejercicios de relajación o estiramiento no mejora, se puede aplicar toxina botulínica para relajar en puntos concretos, no para dejar flácida la cara, sino para suavizar este movimiento para que se pueda hacer ejercicios más simétricos. La segunda fase, que es la fase de reinervación, que es a partir de los 3-4 meses, es cuando empiezan a aparecer algunos movimientos. Estos movimientos van a aparecer de forma muy sutil y lo que hay que hacer es reeducar enfrente de un espejo, sobre todo es muy importante el feedback con el espejo para que estimulemos sobre todo el lado afectado y que no se nos vaya todo el movimiento, hay que frenar el movimiento de la hemicara sana, ¿vale? Para que sean movimientos, reeducar movimientos más simétricos. Y luego la fase 3 es la fase de sincinesias o movimientos involuntarios y contracción muscular mantenida, que es la fase crónica. Y estos movimientos, por un lado, son buenos porque el nervio ha crecido, pero ha crecido de forma aberrante. Y entonces hay que reeducarlos, porque sincinesias muy típicas son la sincinesia boca-ojo y la ojo-boca. Es decir, cuando los pacientes hablan, pues el ojo se cierra. O cuando quieren cerrar los ojos, se mueve la comisura de la boca, se contrae toda esta zona. O también hay que tiran de platisma o que mueven la frente y se mueve la comisura. Pueden haber muchos tipos de sincinesia, pero las más frecuentes son boca-ojo, ojo-boca. Entonces, en esta fase el tratamiento va a ir enfocado sobre todo a disociar estos movimientos aberrantes y a ejercitar movimientos simétricos, de un lado con respecto al otro, pero disociando ojo-boca. Sobre todo también es importante los ejercicios de relajación, porque aquí sí que van a haber muchas contracturas musculares, porque hay mucho tono, el nervio ha crecido Mm. y claro, como los pacientes hacen ejercicios y se producen estos movimientos involuntarios, pues se provocan también muchas contracturas musculares. Entonces hay que trabajarlas también y en este caso pues también el yoga facial ayuda a relajar y a estirar estos músculos. Los beneficios a nivel mental, pues el yoga sobre todo lo que les produce a los pacientes es entran en un estado más de relajación, ¿vale? De concentración, también un poco de conciencia de los movimientos, hacia dónde van los movimientos de los músculos faciales, a Mm. suavizar estos músculos y a hacer ejercicios de forma lenta y simétrica y de forma muy pausada, manteniendo los tiempos. Ayuda también pues, a mejorar la autoestima porque, claro, se encuentran más relajadas, le han disminuido el estrés. Se crea como un bucle al final, ¿no? Cuanto mejor se ve, Claro. más ganas de practicar tienen. Y Claro, porque se van, o sea, al final hay que educar también en el sentido de empoderarlas, de que es un proceso lento, porque el nervio crece muy lentamente, igual que cualquier lesión nerviosa del cuerpo. Hay que ser conscientes de que el proceso es largo, de la recuperación es muy poco a poco, pero es eso, no hay que perder la fe porque se van viendo resultados. Y si ya no se ven resultados, pues hay que saber que hay técnicas quirúrgicas que van a poder ayudar. Cuando valoramos si hay que ser tributario de tratamiento quirúrgico, pues es a partir de los 8 o 10 meses y vemos que no hay ningún tipo de mejoría. O también cuando el electromiograma, el estudio del nervio, nos dice que no hay señal. Entonces ya ahí desde antes ya se prevé que no va a crecer el nervio, que no va a haber movimiento, entonces ya se empezaría a valorar una intervención quirúrgica. entiendo que aunque la recuperación es lenta, el porcentaje de gente que se recupera es bastante alto, ¿verdad? Eso es, el porcentaje, claro, a ver, depende también de la etiología, es decir, del por qué se ha producido la parálisis facial, pero en general las parálisis de Bell se recuperan el 80%, o sea, la mayoría se recuperan espontáneamente antes del mes y ese 20% aproximado Ujú. son las que hay que hacer un tratamiento rehabilitador, hacer un seguimiento y ver el grado con un electromiograma, el grado de lesión del nervio para ir viendo el pronóstico. También quería preguntarte si hay ejercicios faciales que no se recomiendan hacer. El yoga facial se recomienda en general, no tiene contraindicaciones, Ujú. pero hay que pensar un poco en la lógica en el sentido de que si son pacientes en la fase flácida que no tienen nada de movimiento, Mm. si empiezan a hacer mucho ejercicio de fortalecimiento muscular,
que sepan estas pacientes que el movimiento se lo va a llevar en la hemicara sana. Entonces, Ujú, estamos estimulando todavía más esa hemicara que ya funciona de por sí porque ahí no hay ningún tipo de lesión y favorecerá más las contracturas musculares y la hipertonía en ese lado. Entonces, nos estaría empeorando porque habría este patrón rotador y la sonrisa todavía se iría más hacia ese lado y esta se notaría más la parálisis. Entonces, en esta fase hipotónica, sobre todo lo que se recomienda son ejercicios de estiramiento, de relajación de la hemicara sana y estimular con puntos de acupresión en la hemicara y de estimulación también sensitiva de la hemicara afecta. Yo no recomendaría movimientos de activación muscular ujú, si no nos ha dado señal el nervio como que está creciendo un poco. Lo que hay que hacer son, en la fase hipotónica son movimientos muy finos, ujú, porque no hay movimiento, pero es para que no se pierda la conexión cerebro-músculo. Es decir, por ejemplo, en esa fase no cierran el ojo permanece abierto si ha habido una afectación completa. Por ejemplo, van a tener una dificultad de cierre ocular. Pues en este caso vamos a hacer unos ejercicios que favorezcan el cierre ocular, pero sin forzar mucho, sin contraer a cerrar con fuerza los ojos o cuando quieras estimular la zona de la boca sonreír fuerte, porque este lado va a estar quieto, vas ujú. a mover solo el otro. Entonces es más enviar la orden, aunque tú notes que no se mueva, pero pensar en el movimiento. En la fase hipotónica, sobre todo a nivel ocular, hay que llevar cuidado con que no se produzcan úlceras corneales o lesiones por un cuerpo extraño, porque como no pueden parpadear y cerrar Claro. el ojo, Y el tema de los masajes también nos podría ayudar. pues los masajes, sobre todo, como he comentado, sí que ayudan porque al final son masajes relajantes y de estiramiento también, de dar flexibilidad a estos músculos que están más hipertónicos. Ujú, Y en el lado afectado es más un masaje de drenaje, porque claro, como los músculos no se mueven, ujú, también favorece que haya más inflamación, porque ujú, el líquido no está drenando por los ganglios, no hay movimiento. Entonces hay ujú. que ayudarlo con las manos. En Japón se recomienda poner calor en la parte afectada para mejorar la circulación y así activar los nervios faciales. Y además de eso, también se recomienda los puntos de acupresión, también con la misma finalidad de activar la circulación en el rostro. No sé si nos podrías hablar un poco de este tema, si opinas que esto puede ser beneficioso. Como beneficios en la práctica clínica, sí que vemos que los puntos de acupresión o en las zonas que hay más contracturas musculares, sí que ayuda el calor a relajar estos músculos, igual que cuando hay contracturas musculares en cualquier otra parte del cuerpo, Ujú, pero no hay evidencia científica, porque es muy difícil hacer una evidencia, hacer un estudio sobre esto por las dosis, el tipo de paciente, o coger una muestra homogénea para que nos dé evidencia científica. Pero sí que en la práctica clínica vemos que a nivel de relajación para relajar los músculos más contraídos sí que mejora, para estimular la compresión también a nivel facial y sí que lo utilizamos. y la última pregunta, una vez te has recuperado de una parálisis facial, ¿cómo te podría ayudar el yoga facial o si sirve como método de prevención? Una vez te has recuperado de la parálisis facial, sirve como cualquier persona que no hemos tenido una parálisis facial, pues nos ayuda a tonificar la musculatura de la cara, a ayudar, como hemos comentado, con el drenaje linfático y a mejorar la textura de la piel. Pero a las pacientes, por ejemplo, que le damos el alta porque vemos que que ya está en la fase ya de secuelas, que han quedado, por ejemplo, un 95% de recuperación y que no hay una gran afectación en su calidad de vida, hacen vida normal y les damos el alta, sí Ujú, que recomendamos estos ejercicios. En mi caso, recomendaba también tu libro porque lo he explicado de una forma muy sencilla y es porque las pacientes también buscan el mantenimiento como ejercicio, como tonificación, como una rutina diaria y hay que mantener esta tonificación facial y estas pacientes pues les ayuda mucho a trabajar simétricamente de nuevo los dos lados de la cara y encontrarse mejor. Como método preventivo de la parálisis facial sí que ujú. no hay evidencia en esto, pero a nivel de mantenimiento y de tonificación facial sí que lo recomiendo. Me gustaría también Sí. dar una última recomendación de qué no hacer, porque muchas pacientes vienen con ejercicios que han visto por internet. Por ejemplo, yo
en mi práctica clínica habitual vienen muchos pacientes porque les han dicho mascar chicles, apretar dientes, Mm, hinchar globos. ujú, Bueno, todos estos ejercicios son movimientos en masa y además emplean otros músculos que no están inervados por el nervio facial, como es el músculo masetero o el temporal. Y estos ejercicios no están indicados porque cuando hacemos la reeducación facial, trabajamos movimiento de un músculo concreto. O sea, tenemos que mejorar la movilidad de la fuerza de ese músculo. Pero si trabajamos esto de mascar chicles o hacer muecas o hinchar globos o apretar dientes, estamos moviendo muchas partes de la cara. Y luego también evitar, por ejemplo, como he comentado, como no hay el cierre ocular completo, mm, llevar cuidado también con los ambientes con mucha luz, los ambientes con humo, contaminación, aire acondicionado, porque mm, esto también, como no tienen parpadeo ocular, pues también les claro. puede afectar al ojo. Y en general, pues esto, que los pacientes que sepan que sí que es un proceso largo y Ujú, lento y hay que tener mucho empeño y ser muy positivos, mm, mm, pero encontrar a un profesional que te ayude, que te acompañe en el proceso, te hará que estés, pues eso, con una mentalidad más positiva, con una autoestima alta, que puedas realizar tus actividades de la vida diaria de forma habitual, siempre con tus limitaciones en la fase en la que estés, ujú, pero llevándolo de una manera lo más positiva posible, porque el claro. proceso es evidente que mejora. Si estamos mejor nosotros mismos, la recuperación la llevaremos mejor. Perfecto, que es todo lo que tú das, ¿no? A tus pacientes. Claro, el estar, al final, claro, son pacientes que si quedan con, o sea, desde que los ves todo el proceso, como he comentado, un año, pero luego sí quedan también con déficits funcionales y hay que ir haciéndoles infiltraciones con toxina botulínica para equilibrar las semicaras Ujú. o hay que ir dándole pautas, pues son pacientes que les llevas muchos años de seguimiento. Yo dejaré toda la información tuya también en las descripciones de los vídeos que vaya colgando para la Muy gente bien. que te quiera contactar y Y pondremos también eso, los datos, por si tienen dudas o claro, quieren contactar o quieren una valoración yo estoy disponible para lo que perfecto. necesiten. Te agradezco un montón que nos hayas podido contestar todas las preguntas y tu tiempo y que tu disponibilidad, vamos, y tus ganas de ayudar.